Rafa, y bueno, y lo dejamos antes de comerciales presentado. Se acabó. Es el fin judicial de una de las tragedias que más nos ha dolido, por lo menos como canal y como programa. La tragedia de Juan Fernández, el Casa 212, donde también parten grandes y queridos compañeros de nuestro programa. Estamos con la señora María Graciela Quinteros, que es mamá de la piloto Carolina Fernández, la teniente. También estamos con el abogado Maximiliano Delgado, abogado de los familiares de víctimas, y también con la señora Mafalda Fagiano, mamá de Romina Irarrázaval, que es una de las 21 personas que parten en este Casa 212. Señora María Graciela, quiero partir con usted, saludarla con muchísimo cariño y respeto y preguntarle si este último fallo, esta última instancia judicial, la reparó en algo, porque finalmente usted aquí vivió un doble duelo, la partida de su hija y también luchó por salvar la honra de ella, usted lo dijo en diversas oportunidades, y finalmente este fallo sí le da la razón, entregándole responsabilidades también a la institución, a la jerarquía de la institución. Buenos días. Buenos días, María Luisa, qué gusto saludarla. Igualmente. Sí, mire, este fallo de la Corte Suprema sí viene a reparar en gran parte la lucha que nosotros empezamos a dar desde un principio, diciendo una a una las cosas que la Corte Suprema lo determina en el fallo. Así que sí nos repara en el corazón mucho de la lucha que nosotros dimos. Y bueno, no es en un 100% porque no nos consideraron. El dolor mío como madre de mi familia no tiene representación para las indemnizaciones. Pero mi lucha fue siempre el honor de mi hija, como dice mi adorada Mafi, el honor de mi hija y limpiar su nombre que la propia institución había de cierta manera enlodado. Y eso fue mi lucha desde un principio junto a Maximiliano Delgado, que está presente acá, que ha sido nuestro gran abogado. Y así empezamos esta lucha. Nadie en un principio nos escuchaba, es una lucha de David contra los Goliat. De más de 10 años además. De más de 10 años, recuerden ustedes que empezamos con esto, con el tema de que mi hija iba pilotando, que nosotros sabíamos perfectamente que no era así, un millón de cosas que tuvimos que luchar para que la institución reconociera y empezara ya a eliminar las mentiras que había de por medio. ¿Siente de alguna manera, señora María Graciela, y se lo pregunto con mucho respeto, que hoy día, después de este fallo, usted puede comenzar el duelo de su hija porque ya dejó de pelear por su honra? Yo creo que sí. Tenemos paz en el corazón y yo creo que sí, pero para mí yo voy a tratar de seguir luchando para que la institución no vuelva a repetir las tragedias. Ya lamentablemente se repitió la otra tragedia del Hércules, con amigos nuestros ahí que hemos estado apoyando. Entonces mi lucha la voy a seguir dando para cambiar muchas cosas. Le hago un llamado a los constituyentes, a las nuevas autoridades, que se metan ahí. La Corte Marcial no puede seguir funcionando en tiempos de paz. No puede seguir funcionando. Nosotros tuvimos esa gran injusticia, que habiendo civiles en este vuelo y gran cantidad de civiles, luchamos para que esto fuera investigado por el Ministerio Público, con la imparcialidad que esto requería. Nunca lo pudimos lograr y quedó en la justicia militar sancionando militares que incluso eran de menor rango que los que estaban en la Corte Marcial. Eso no puede ser. ¿Y cómo usted va a continuar la lucha que usted nos está diciendo? Bueno, voy a tratar de comunicarme, de contactarme con los convencionales, con los constitucionales. Si tengo que llegar a las nuevas autoridades, el presidente Boric, lo vamos a hacer. Porque hay cosas en este país que deben cambiar, sobre todo con las cosas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, porque estamos en tiempos de paz y no puede ejercer una justicia militar en tiempos de paz juzgando a sus propios pares.
Señora Eso no puede seguir. Graciela, también este fallo dictaminó y aumentó las indemnizaciones a los familiares de las víctimas en 2.300 millones de pesos, donde ustedes quedaron fuera. ¿Cómo sintió usted esa parte del fallo? ¿Quieres decir algo? Mira, Realmente no me explico y no logro comprender con qué criterio actuó las fuerzas, ¿La Corte Suprema? el Congreso, ¿La Corte Suprema? La Corte Suprema, ¿con qué criterio actuó para dejar fuera, sobre todo en el caso María Graciela, que fue la persona que empezó y nos ayudó hasta el final en la lucha esta para lograr una indemnización y un justo, un justo reparación del caso. Y aquí voy a integrar también al abogado Maximiliano. Maximiliano, usted es abogado de los familiares de las víctimas. Se logra esta instancia donde se indemniza a hermanos, a hijos, y se aumenta a 2.300 millones de pesos. Es la indemnización que le tiene que entregar el Estado. En el caso de María Graciela, ¿ella puede apelar a esto? ¿O ya no hay más instancias? Porque en este fallo se determinan responsabilidades del mando institucional. Sí, muy buenos días. Buenos días. La verdad es que en términos civiles, las demandas que perseguían una responsabilidad civil del Estado, esta es la última instancia. Recurrimos a la Corte Suprema a través de los recursos de casación, tanto en la forma como en el fondo, para impugnar precisamente la sentencia que había establecido la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que había determinado que la única responsabilidad en esta tragedia era de los pilotos, tanto el piloto que iba pilotando la aeronave en ese momento, el teniente Juan Pablo Mallea, como Carolina Fernández en su calidad de comandante, porque en ese momento ella iba como copiloto. Bueno, lo cierto es que llegamos a esta última instancia precisamente para eso, para revertir lo que usted ha referido, ha conversado con la señora María Graciela y con la señora Mafalda, que es que la institución es la responsable. Y efectivamente también buscábamos incluir a personas que habían quedado fuera de esta reparación civil, que por cierto para las familias no es lo más importante, eso usted lo tiene súper claro, que lo económico en nada va a reparar las pérdidas en vida humana. Pero ciertamente el Estado debe responder, y una de las formas que el derecho establece para la responsabilidad del Estado son las demandas civiles. Pero esta es la última instancia para ese aspecto, para el aspecto económico, y lo cierto es que efectivamente nuestra intención, nuestro objetivo se cumplió en la medida que se incorporó a familiares que habían quedado fuera. Hay que recordar que la Corte de Apelaciones de Valparaíso había estimado que los hermanos, incluso los abuelos, una abuela que había participado en la crianza, no tenían dolor, ¿no? Su daño moral no corría en buenos términos. Y eso obviamente era absolutamente no solo antijurídico, sino que ilógico. Y esto se revirtió con los recursos de casación. Y también buscábamos que la Corte Suprema estableciera y revocara en esa parte la sentencia para determinar que efectivamente los mandos institucionales y la institución había sido negligente. Y la causal había sido de la misma magnitud que lo que se había establecido en una primera instancia. Entonces, que abogado, es la perdóneme que lo interrumpa, ¿cómo se explica que la señora María Graciela no participe de esta indemnización como mamá de la teniente? Sí, la verdad que hay un aspecto técnico que lo hemos conversado mucho con la familia y por eso que ellos entienden que el objetivo también era incorporar la responsabilidad del mando, porque esto se había establecido penalmente a través de la primera etapa de la investigación que realizó uno de los ministros, don Juan Cristóbal Mera, que había establecido que la baja altura por la cual el avión transitó por el canal entre la isla Robinson Crusoe y Santa Clara había sido determinante para el accidente, y esa es una de las causas. La Corte de Apelaciones de Valparaíso había ratificado eso y había establecido que era la única causa. Entonces lo que nosotros buscábamos era establecer que junto con esa causa, que evidentemente no la podíamos modificar, también existió una serie de negligencias y de operaciones que son responsabilidad institucional que llevaron a esos dos jóvenes pilotos a tomar una decisión que no estaba incluso vedada, no estaba prohibido transitar por ese canal Santa Clara, porque la Fuerza Aérea de Chile irresponsablemente
y muy extrañamente no conocía que esa zona era una zona de conocido efecto Wincher, que son unos vientos que atrapan las aeronaves. Contrariamente a lo que las aeronaves civiles, las empresas civiles sí conocían, todas las empresas civiles evitaban volar a baja altura. Por lo tanto, hay concausas, y desde ese punto de vista la Corte Suprema estableció y determinó que habiendo concausas, es decir, causas que son paralelas, quedaba fuera de la indemnización. Pero insisto, lo más importante para ellos, si bien es cierto, eso también era algo importante, pero lo trascendental era que se incorporara la responsabilidad institucional. Por supuesto, lo ha dicho, eso es muy importante. Muy importante. Es muy importante. Y lo ha dicho María Graciela, y por eso quiero seguir conversando con ella, también abogado. María Graciela, del alto mando de la institución, ¿se le han acercado, han conversado con usted cuando se determina ya la justicia, la última instancia, la Corte Suprema, que efectivamente el alto mando de la institución tuvo responsabilidad? ¿Han hablado, le han pedido disculpas alguna vez? No, jamás. Nosotros no tenemos contacto con la institución, yo creo que a partir cuando terminó el primer aniversario. Nunca más hemos vuelto a tener contacto en forma oficial. Gente que nos conoce y en forma personal sí, pero en forma oficial nadie en absoluto. Ni siquiera han mandado, no sé, las misas se hacen todos los días 2 de septiembre, ni siquiera han mandado un ramo de flores, nada. Así que no, en absoluto. Qué decepcionante, ¿o no, María Graciela? Lo que pasa es que sí, muy decepcionante. Cambiaron también la autoridad antigua de la Fuerza Aérea cuando fue la tragedia, y estas ahora nuevas, nadie se ha referido a eso. Fíjate que mi hija es la primera mártir, mujer de la Fuerza Aérea. La primera mártir, mujer fallecida en acto de servicio. Y nunca ha tenido ningún reconocimiento. Nada. Y yo le entregué a mi hija, como les decía, con 17 años a la institución, la formaron, fue una de las mejores de su generación, con todo, pero bueno, se actúa de forma inhumana, pues, eso es. Y nosotros, qué diferente hubiese sido, y lo hemos conversado con las víctimas, nosotros mantenemos muy buena relación con todos, y lo hemos conversado, qué diferente y qué humano hubiese sido si en algún momento alguna autoridad de la institución nos hubiese reunido y hubiese hecho un mea culpa, ni siquiera público, en privado, con nosotros, reconociendo sus errores, sus faltas que están ampliamente acreditadas en las investigaciones, tanto en las que hicieron ellos en forma interna, como en las que ha llevado la justicia. Nunca. ¿Qué hubiese sido diferente? Sí. ¿Qué hubiese sido la parte humana que nos hubiesen llamado y nos hubiesen dicho, mire, sí, reconocemos, y vamos a tratar de enmendar todo esto para que no se vuelvan a repetir las tragedias? Pero para nosotros, lamentablemente, con la segunda tragedia del Hércules, en que fallecieron 38 personas, en que los conozco a la gran mayoría porque los he estado acompañando, a las madres, fuimos hace poco a Punta Arenas, todas las acompañé, han sido maravillosas personas, pasaron por lo mismo, están pasando por lo mismo, y tampoco no hay nada, no hay ni un acercamiento, ni una forma humana de decir cómo están, un llamado, nada de esas cosas. Entonces seguimos en lo mismo, no se aprendió nada. Bueno, ojalá, quizás puedo ser un poco ingenua, María Graciela, pero ojalá después de este fallo quizás reflexionen, quizás ese gesto que usted espera que repararía harto, yo coincido con lo que usted dice, quizás venga, nunca es tarde, ojalá por usted, ojalá en nombre de su hija. Y usted me decía, mi hija es la primera mártir de la institución, la primera mártir mujer, no se le ha rendido nunca un homenaje. Usted me decía, claro, he tenido gestos en privado de otras personas, de compañeros. ¿Hay alguien dentro de la institución que le diga a usted en privado, sabe qué, vamos a luchar porque así sea, porque se reivindique, porque la incorporemos, porque se haga un homenaje a ella? No, nunca ha habido un pronunciamiento sobre eso. Nunca ha habido un pronunciamiento sobre eso. Fíjate que yo como te hablaba de que yo voy a seguir luchando porque yo voy a reivindicar el nombre de mi hija y voy a hacer que ella tenga su reconocimiento como corresponde.
si eso falta tanto en este país, vivimos tan mecánicos y tan alejados, nos estamos alejando tanto de los valores y de reconocer lo bueno, que estamos muy fríos y estamos muy, pero muy por debajo del Chile que debiéramos ser, como éramos, un país bueno, un país solidario. María Entonces Graciela, yo voy a hacerlo, si me tengo que reunir con la ministra de Defensa, que es la señora Maya Fernández Allende, lo voy a hacer, porque yo voy a seguir y necesito reivindicación para mi hija, necesito que se le reconozca como tal. Ya basta de todas estas cosas a media y estas cosas frías, y ya pasó, y ojalá olvidémonos rápido para echarle tierrita rápido a esto. No, eso no puede seguir pasando. María Graciela, gracias por todas sus reflexiones aquí en el Buenos Días a Todos, por la tremenda lucha que ha dado por su hija. Estoy segura que ella se debe sentir muy orgullosa. Es bonito también ver cómo con Mafalda las ha unido un dolor, pero las ha unido, las ha hecho muy cercanas y han podido tener esa contención también. Así que, señora Mafalda, también le mando un beso grande, Maximiliano, al abogado, y toda la suerte y, por supuesto, un abrazo a todos los familiares de las 21 víctimas de ese Casa 212. Muchos cariños para todos ustedes. 11:51, Rafa, vamos contigo.